¿Sabías que Jesús habló del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia? Suena sorprendente, ¿verdad? Un maestro de amor y compasión advirtiendo sobre un destino aterrador. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué quiso decirnos realmente? Lo que descubrirás hoy podría cambiar tu vida para siempre. No es solo una historia, es una verdad que define tu destino. Quédate hasta el final porque lo que viene desafiará todo lo que creías saber sobre el infierno. Suscríbete ahora a Verdades Eternas y acompáñanos en esta reveladora enseñanza. Cuando escuchamos la palabra infierno, inmediatamente vienen a nuestra mente imágenes de fuego eterno, sufrimiento y oscuridad. Pero lo que Jesús describió va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos imaginado. Sus palabras no eran solo advertencias llenas de terror, sino un llamado urgente, como si tratara de detenernos en seco antes de que camináramos hacia la perdición. Jesús no hablaba del infierno como una amenaza, sino como una advertencia amorosa. Y eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante de entender. Ahora te haré una pregunta que quizás nunca antes te hayas planteado. Si Jesús, quien vino a salvarnos, habló del infierno, ¿no deberíamos detenernos y escuchar con atención? Lo que descubras hoy podría cambiar tu forma de ver la vida, el propósito e incluso tu destino eterno. En esta predicación vamos a recorrer juntos los momentos más importantes donde Jesús habló del infierno. Veremos sus enseñanzas, las advertencias que dejó y cómo ofreció una esperanza para escapar de este destino. Te prometo que esta historia no solo te impactará, sino que te hará reflexionar profundamente sobre tu vida y lo que hay más allá de ella. Pero antes de entrar en detalles, quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si ignoramos esta advertencia? ¿Qué estaríamos arriesgando al no escuchar? Esa es una pregunta que merece ser explorada, y te invito a quedarte conmigo para descubrir lo que Jesús realmente quiso decirnos. Ahora prepárate, porque lo que viene podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Por qué hablar del infierno? Esta es una pregunta incómoda pero necesaria. Muchos prefieren evitar el tema. Es más fácil centrarse en las palabras de Jesús sobre el amor, la misericordia y el perdón, ¿verdad? Pero aquí está la realidad. Jesús habló del infierno porque sabía algo que nosotros muchas veces ignoramos. Él sabía que entender el peligro del infierno es clave para valorar la salvación que ofrece. Jesús no evitó el tema porque quería abrirnos los ojos a algo trascendental, la eternidad. En esto, todo lo que hacemos, decimos y decidimos en esta vida tiene consecuencias eternas. Jesús habló del infierno no para asustarnos, sino para protegernos. Él sabía que había un destino final para aquellos que eligen vivir lejos de Dios, y por eso se aseguró de advertirnos con claridad. Su intención no era condenar, sino redimir. Si lo piensas, nadie te advierte sobre algo peligroso si no le importas. Cuando alguien te dice, cuidado, no camines por ahí, es un precipicio, no lo hace para atemorizarte, sino para salvarte de un peligro inminente. Así eran las palabras de Jesús sobre el infierno. Un grito de amor, un intento de detenernos antes de caer. Él no necesitaba hablar de este tema, pero lo hizo porque nuestro destino eterno le importa. Además, Jesús sabía que muchas personas vivían sin pensar en el impacto de sus decisiones espirituales. Él habló del infierno para sacudirnos de la complacencia, para recordarnos que hay más en juego que solo esta vida. Quería que entendiéramos que la eternidad no es algo para tomar a la ligera. Al reflexionar sobre esto, surge una pregunta importante. ¿Por qué evitamos hablar del infierno hoy? ¿Será que lo vemos como algo anticuado, irrelevante o incluso cruel? Si Jesús lo consideró un tema crucial, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Quizás entender lo que Él quiso enseñarnos sobre el infierno nos ayude no solo a tomar decisiones más sabias, sino también a valorar la increíble esperanza que nos ofrece. Y aquí es donde empezamos a profundizar. ¿Cómo describió Jesús el infierno? ¿Qué quiso decirnos con sus advertencias? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué es exactamente el infierno según la Biblia? Es un término que se utiliza mucho, pero ¿cuánto entendemos realmente sobre lo que representa? Para comprender lo que Jesús quiso advertirnos, primero necesitamos explorar cómo describió este lugar. Sus palabras no son ambiguas. Al contrario, son impactantes, claras y llenas de significado. En los evangelios, Jesús utiliza términos muy específicos
para referirse al infierno, y cada uno de ellos tiene un trasfondo poderoso. Uno de los términos más recurrentes es Gehenna, que proviene del valle de Hinnom, un lugar real situado fuera de Jerusalén. En los tiempos del Antiguo Testamento, este valle era conocido por prácticas terribles, como sacrificios de niños al dios Molo. Con el tiempo, Gehenna se convirtió en un símbolo del juicio divino, un lugar de fuego constante y corrupción. Cuando Jesús hablaba de Gehenna, todos sabían a qué se refería: un lugar de inmundicia, desesperación y juicio eterno. Otro término que Jesús usó fue Hades, que en la cultura judía de su época era entendido como el lugar donde iban los muertos. Sin embargo, Jesús lo lleva más allá, describiéndolo como un estado de sufrimiento para aquellos que han rechazado a Dios. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, Jesús muestra al rico en tormento en el Hades, separado por un abismo del paraíso donde estaba Lázaro. Esta imagen deja claro que el infierno no solo es un lugar físico, sino una condición de separación total de Dios. La Biblia también utiliza términos descriptivos como fuego eterno, tinieblas exteriores y llanto y crujir de dientes. Estas imágenes no son exageraciones, son advertencias. Jesús las usó para transmitir la seriedad del juicio eterno. El infierno no es simplemente un lugar de castigo, sino la ausencia absoluta de la presencia de Dios, la fuente de toda vida, luz y amor. Pero, ¿por qué Jesús eligió describir el infierno de esta manera tan gráfica? Porque sabía que nuestra comprensión limitada necesitaba algo tangible para captar la magnitud de lo que está en juego. El infierno es la separación definitiva entre el ser humano y Dios, una realidad que Jesús no quería que nadie experimentara. Ahora que sabemos lo que es el infierno según la Biblia, debemos preguntarnos, ¿qué tan grave consideraba Jesús este tema? Para responder, debemos mirar sus advertencias, esas palabras directas que nos dejó como un faro de luz. Las advertencias de Jesús sobre el infierno. Jesús no habló del infierno de manera casual ni superficial. Cada vez que lo mencionó, lo hizo con un propósito claro: advertirnos sobre su realidad y sobre todo sobre cómo evitarlo. Sus palabras fueron como señales de tránsito colocadas estratégicamente en el camino de la vida, diciéndonos: no sigas por aquí, este camino lleva a la destrucción. Y lo más sorprendente es que Jesús habló del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. ¿Por qué? Porque sabía que era una verdad que no podíamos ignorar. Si revisamos los evangelios, encontramos que Jesús advirtió sobre el infierno en diversos contextos. Una de las ocasiones más impactantes está en el Sermón del Monte, Mateo 5, 22. Aquí, Jesús no solo habló de las acciones externas, sino que fue directo al corazón. Dijo que incluso el odio hacia otra persona nos pone en peligro del juicio. Para Jesús, el infierno no era solo una cuestión de grandes pecados visibles, sino de un corazón alejado de Dios y lleno de maldad. En otra enseñanza, Jesús advirtió: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Este es un llamado claro a considerar las cosas desde una perspectiva eterna. Jesús nos recuerda que hay algo más importante que esta vida física: nuestra alma y su destino eterno. También vemos a Jesús usar advertencias gráficas, como en Marcos 9, 43, 48, donde dice que si tu mano, tu pie o tu ojo te llevan a pecar, es mejor cortarlos o sacarlos que ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Estas palabras no son literales, pero ilustran la gravedad de permanecer en pecado sin arrepentimiento. Jesús nos llama a tomar medidas drásticas para alejarnos de cualquier cosa que nos aleje de Dios. Un ejemplo muy claro de sus advertencias está en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31. Aquí, Jesús no solo describe el tormento del rico en el Hades, sino que también muestra la desesperación de alguien que entiende demasiado tarde que está en un lugar del que no hay retorno. Con esta parábola, Jesús subraya que el tiempo de actuar es ahora, pero hay algo que nunca debemos olvidar. Las advertencias de Jesús no nacían del deseo de condenar, sino del deseo de salvar. Cada palabra que pronunció sobre el infierno tenía un propósito redentor. Jesús quería que todos supiéramos lo que está en juego para que pudiéramos elegir el camino correcto. Entonces, si Jesús dedicó tanto tiempo a advertirnos sobre el infierno,
¿No deberíamos tomarlo en serio? ¿Cómo describió Jesús el infierno? Las advertencias de Jesús sobre el infierno no solo buscaban que reflexionáramos sobre nuestras decisiones, sino que también incluyeron descripciones impactantes de lo que este lugar representa. Jesús no quería que hubiera dudas sobre lo que estaba en juego. Sus palabras pintan un cuadro claro y estremecedor del infierno, no para generar miedo vacío, sino para mostrarnos lo serio que es estar separados de Dios por la eternidad. En los evangelios Jesús utilizó imágenes poderosas para describir el infierno, y cada una de ellas nos revela algo profundo sobre este lugar. Fuego eterno. En Mateo 25, 41, Jesús habla del juicio final y dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este fuego no es solo físico, simboliza un sufrimiento que nunca termina, un dolor que no se apaga, tinieblas exteriores. En Mateo 22, 13, Jesús habla de las tinieblas exteriores, un lugar completamente opuesto a la luz de la presencia de Dios. Las tinieblas representan aislamiento, desesperación y la ausencia de toda esperanza. Es un lugar donde el alma queda completamente sola, sin la posibilidad de redención o consuelo. Llanto y crujir de dientes. Jesús también mencionó que en el infierno habría llanto y crujir de dientes, una expresión que refleja sufrimiento y arrepentimiento, pero un arrepentimiento que llega demasiado tarde. El gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. En Marcos 9, 48, Jesús usa esta metáfora para señalar que el sufrimiento en el infierno es continuo y sin final. Sin embargo, lo más aterrador del infierno no es el fuego, los gusanos o las tinieblas. Lo verdaderamente devastador es la separación completa de Dios. En la cruz, Jesús mismo experimentó un atisbo de esto cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. En ese momento, Él cargaba con nuestros pecados y enfrentaba el peso de esa separación. Jesús conocía lo que significaba estar lejos del Padre y por eso fue tan enfático al advertirnos sobre el infierno. Ahora que sabemos cómo describió Jesús el infierno, surge una pregunta clave. ¿Por qué estaba tan empeñado en advertirnos? ¿Por qué Jesús habló tanto sobre el infierno? La respuesta, aunque sorprendente, es simple: porque nos ama profundamente y no quiere que nadie se pierda. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró una compasión incomparable por la humanidad. Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, consolaba a los tristes. Pero también sabía algo crucial: las decisiones que tomamos en esta vida tienen repercusiones eternas. Jesús no hablaba del infierno como un simple castigo, sino como una advertencia para prevenirnos de un destino de separación eterna de Dios. De hecho, la razón principal por la que Jesús vino al mundo fue precisamente para salvarnos de ese destino. Él nos advirtió sobre el infierno, pero no para dejarnos en la oscuridad, sino para guiarnos hacia la luz. Su amor por nosotros se muestra claramente en sus advertencias. No era solo un mensaje de juicio, sino también un mensaje de salvación. Jesús no solo nos habló de lo que está en juego, sino que hizo algo al respecto. Él vino a la tierra, sufrió, murió en la cruz y resucitó para darnos la oportunidad de evitar el infierno y recibir la vida eterna. Y aquí llegamos a la parte más importante de todo este mensaje. La cruz es la solución al problema del infierno. Jesús no solo nos advirtió, sino que nos ofreció una salida. ¿Cómo podemos escapar del infierno? La respuesta es clara: aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús murió en nuestro lugar para que no tuviéramos que enfrentar la separación eterna de Dios. La cruz es nuestra única esperanza, el único camino para escapar del infierno y recibir el regalo de la vida eterna. Como dice Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El infierno no es lo que Dios quiere para nosotros. Jesús nos ha dado la oportunidad de elegir vida o muerte, cielo o infierno. La pregunta final es: ¿cómo responderemos a este llamado? Jesús nos ofrece la salvación, pero la decisión es nuestra. ¿La aceptaremos o la ignoraremos? El futuro eterno está en nuestras manos. Haz esta oración conmigo. Señor amado, gracias por tu infinito amor y misericordia.
Gracias porque a través de Jesús nos has advertido sobre la realidad del infierno, no para condenarnos, sino para guiarnos hacia la salvación. Abre nuestros corazones y nuestra mente para comprender la magnitud de lo que está en juego y ayúdanos a tomar decisiones que nos acerquen a ti. Padre, hoy te pedimos que nos des la humildad para reconocer nuestra necesidad de ti y la valentía para aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Que su sangre nos limpie y nos libere de todo pecado, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y disfrutar de la vida eterna que nos prometiste. No permitas que la distracción del mundo nos haga ignorar tu advertencia, ni que el temor nos paralice. En cambio, llena nuestro ser con tu Espíritu Santo para caminar en la luz, firmes en la fe y con la esperanza de la gloria eterna. Señor, sabemos que el infierno no fue preparado para nosotros, sino que fue Jesús quien nos abrió el camino al cielo. Hoy queremos elegir la vida, queremos seguirte y amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ser testigos de tu verdad y a compartir tu mensaje con los que aún no te conocen. En tus manos ponemos nuestro destino eterno, confiando en tu amor y en la gracia salvadora de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Este mensaje no es casualidad, es una oportunidad. Jesús habló del infierno no para asustarnos, sino para salvarnos. La pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete ahora a Verdades Eternas y activa la campana para no perderte más enseñanzas que transformarán tu vida. Y no te detengas aquí. Los próximos 2 videos te llevarán aún más profundo en este tema. Haz clic ahora y sigue descubriendo la verdad que puede cambiar tu eternidad.